Hola, buenas tardes. Soy Rocío y voy a hacer la presentación del contrato de compraventa mercantil. Dentro del contrato de compraventa podemos encontrar la compraventa civil y la compraventa mercantil. La compraventa civil se produce cuando el vendedor es un empresario y el comprador un consumidor. Tiene ciertos requisitos, que son que al menos uno de los contratantes no sea empresario, que exista consentimiento de los contratantes, que sea lícito o que la compraventa sea onerosa. La compraventa mercantil es cuando el comprador y el vendedor son empresarios. También tiene ciertos requisitos como la compraventa civil, que son que la cosa de la compraventa sea un bien mueble, que exista intención de reventa y que exista ánimo de lucro en la reventa. Los elementos del contrato encontramos los elementos personales, los elementos reales y el elemento formal. Los elementos personales son el comprador y el vendedor, que pueden ser personas físicas o jurídicas. Elementos reales. En los elementos reales encontramos la cosa objeto del contrato y el precio. La cosa objeto del contrato es el bien, el derecho o la mercancía que el vendedor le transfiere al comprador. El precio es la cantidad o la suma de dinero que el comprador está obligado a entregar al vendedor a cambio de la cosa que recibe. Elemento formal. Es el modo o la forma en la que las partes contratantes manifiestan o exteriorizan su voluntad. Las formas de contratos más utilizadas en la actividad comercial son contratos celebrados mediante un acuerdo, contratos que se realizan por correspondencia, contratos que se formalizan por escrito y contratos celebrados a través de un agente o corredor. Consentimiento del contrato. Tiene que ser de forma voluntaria y consciente. Y el contrato de compraventa se perfecciona cuando el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo. El contrato no es válido cuando existe error sobre la cosa objeto, se utiliza violencia o fuerza irresistible, se amenaza con un mal sobre las personas familiares o existen engaños intencionados por una de las partes. Derechos y obligaciones. Los derechos del vendedor son entregar la cosa en el momento y lugar convenido, conservar la cosa hasta la entrega y el saneamiento de la cosa vendida. Y las obligaciones del comprador son pagar el precio y recibir la cosa comprada. Contratos escritos, cláusulas de condición. Es el documento donde se redacta el contrato de compraventa y debe contener los datos de las personas que intervienen, la descripción del bien objeto del contrato, el precio y la forma de pago, las cláusulas, pactos o estipulaciones acordadas, y la firma de los contratantes. Contratos de ventas especiales, ventas de bienes muebles a plazo y ventas de plaza a plazo. Las ventas de bienes de muebles a plazo, es aquella en la que el vendedor tiene que ser un comerciante y el comprador adquirir el bien para su uso, no para la reventa. Venta a plazos. Venta plaza a plaza, va ligado a un contrato de transporte. La venta incluye también la obligación de trasladar la mercancía desde la ciudad del vendedor a la del comprador. Contratos de servicio y afines. En los contratos de servicio y afines podemos encontrar los contratos de transporte, los de suministro, los de leasing y los de factoring. Los contratos de servicios y afines son los que he dicho a continuación, que me he equivocado. Y ahora os voy a decir los contratos de transporte. Los contratos de transporte son los sujetos que intervienen en el contrato de transporte, son el portador o transportista, el cargador o remitente y el consignario o destinatario. Contratos de suministro. Es aquel mediante el cual la compañía suministradora, a cambio de un precio, se obliga a realizar una serie de prestaciones continuadas a favor del suministrador. Contratos de leasing. Es una operación que permite a la empresa el uso de un bien de equipo
mediante el pago de un canon. Y el contrato de factoring, las empresas solicitan los servicios de la entidad factoring cuando tienen dificultades para cobrar las deudas de los clientes morosos o tienen dificultades financieras. Dicho esto, ya he acabado la presentación de los contratos mercantiles. Espero que haya quedado bastante claro y que no os haya quedado con ninguna duda. Muchas gracias.